El átomo. Para introducir el tema del átomo, nos tenemos que remontar a principios del siglo XIX, cuando la química no era una ciencia incipiente en los tiempos anteriores. Se multiplicaron los ensayos y estudios químicos donde se profundizó en los conocimientos de las propiedades del origen de las sustancias químicas. Estos conocimientos se sistematizaron y se clasificaron dividiéndose en distintas ramas que se nutrían entre ellas para su desarrollo posterior, dejando de ser una única disciplina. Este periodo fue clave para la química. La base del descubrimiento de la estructura de la materia se debe al progreso de la química durante este siglo. Hay un desarrollo en técnicas y experimentación impactante que produce el nacimiento de las técnicas espectroscópicas. A finales de siglo se produjo el descubrimiento de los gases nobles. Se investigó que el hidrógeno aislado en aire tenía un peso mayor al que hubiera tenido si se hubiera aislado por otros métodos. Esto también se observó con el nitrógeno, ya que su peso variaba dependiendo de una sustancia desconocida presente en el aire. Mediante técnicas espectroscópicas, los científicos reconocieron esta sustancia como argón. Estas técnicas se han desarrollado hasta tal punto que pueden considerarse una ciencia aparte de la química analítica. A finales del siglo XVIII, mediante la espectroscopia, se hallaron en minas óxidos de metales desconocidos pertenecientes a metales que no se habían podido aislar. Con el tiempo se fueron aislando estos metales, caracterizados por su aspecto terroso y ser insolubles en agua. Fueron denominados tierras. Los óxidos en minerales escasos se denominaron tierras raras. Durante el siglo XIX se observó que estos metales extraídos tenían propiedades parecidas entre ellas, aún sin tener cabida en la tabla de Mendeleev. En este periodo se proponen analizar la estructura de la materia realizando estudios acerca de la conductividad eléctrica de los gases. Se comprobó que a baja presión y alto voltaje estos gases conducían la electricidad produciendo radiaciones. Este fenómeno fue significativo para el estudio de la estructura de los átomos, puesto que si había radiaciones era por efecto de la electricidad dentro de estos átomos. Thomson estudió los fenómenos eléctricos asociados a los gases. Realizó un experimento en el que comunicaba una corriente eléctrica de alto voltaje a gases a muy bajas presiones y se apreció que el gas se extendía en dos corrientes de masa, una de carga positiva y otra negativa. Se denominaron rayos catódicos a la corriente de carga negativa de masa muy pequeña. Por otra parte, la corriente de carga positiva formó los rayos canales, de masa variable. Stirling afirmaba que la electricidad estaba constituida por unos corpúsculos llamados electrones. Estos estudios propiciaron la existencia del protón y de los isótopos y el cálculo de la masa del electrón. Konrad Röntgen, basándose en el experimento de Thomson, descubrió los rayos X cuando bombardeaba con rayos catódicos distintas sustancias. Moseley, con los conocimientos de Rutherford, también obtuvo los rayos X al realizar el mismo experimento que Röntgen. Además, obtuvo un espectro donde se observaba que la frecuencia de un átomo a otro variaba en función de un parámetro. Este era un número entero que variaba de 1 en 1 según la posición de los elementos en el sistema periódico. A partir de este momento, los elementos del sistema periódico se ordenaban según el parámetro y no según el número atómico. El orden era similar, pero no exactamente igual. En consecuencia, se obtuvo un nuevo sistema periódico similar al de Mendeleev. Henri Becquerel, en 1896, descubre de forma casual que las sales de uranio emiten radiación capaz de impresionar una placa fotográfica. Marie Curie, científica polaca cuyo padre era profesor de física, obtuvo gran formación e investigó en los laboratorios con Pierre Curie, el cual será su futuro marido. Investigaron las radiaciones descubiertas por Becquerel y hallaron dos elementos nuevos. Uno de ellos, el radio, del que se origina una nueva rama llamada radioquímica. Marie Curie fue la primera mujer que llegó a un nivel tan alto en la ciencia química. Rutherford, científico inglés que trabajó intensamente en los fenómenos de la reactividad, destaca por su propuesta de la presencia de un núcleo en los átomos. Indicaba que había un espacio muy pequeño que contenía toda la masa de carga positiva. En conclusión, existen tres tipos de partículas distintas. En primer lugar,
las partículas caracterizadas por formar el núcleo atómico y ser positivas. Son los denominados protones. En segundo lugar, encontramos a los electrones, que se caracterizan por ser negativos y de masa pequeña. Y por último, los neutrones. Estas partículas son las fundamentales para el átomo y se encuentran en distinta proporción. Al descubrir que existen partículas dentro del átomo, queda obsoleta la idea de que el átomo era indestructible e indivisible. En las reacciones nucleares se puede observar que al bombardear elementos con partículas radiactivas atacando directamente al núcleo, estos elementos se transforman en otros. Por otro lado, en las reacciones ordinarias esto no ocurre. Einstein afirmó que en esas reacciones se producía una pérdida de masa que dejaba en evidencia la ley de conservación de la masa de Lavoisier. En este caso, se habla de la ley de conservación de la masa y energía, teniendo en cuenta que la disminución de la masa es mínima. Los científicos se sienten impulsados a elaborar un modelo atómico. El primero fue Thomson, que defendía que el átomo estaba constituido por una masa positiva que incluía electrones, conocido como el pudding de pasas. Como hemos mencionado anteriormente, Rutherford también formula su propio modelo atómico. Bohr, científico danés, consiguió explicar las rayas que se formaban en el espectro de hidrógeno. Creó un modelo a través de unos postulados que justificaban la aparición de estas. Él supuso que se producían porque los electrones que giraban alrededor del núcleo atómico estaban situados en unas órbitas estables, donde los electrones absorben o desprenden energía para saltar de una órbita a otra órbita estable. Pero no fue suficiente y se sustituyó por el modelo mecanocuántico. La órbita de Bohr pasa a llamarse orbital, donde ya no se halla con certeza la ubicación del electrón, pero sí la probabilidad de dónde puede estar. Para conocer la estructura de la materia, no bastaba solo con saber la estructura del átomo aislado. También había que investigar cómo se unía ese átomo a los demás átomos. Así, se podrían comprender mejor las reacciones de unos a otros y se crean los diferentes enlaces: metálico, covalente, iónico, fuerza de Van der Waals. La química llega al nuevo siglo XX con una confusión acerca de los enlaces químicos. Esto es debido a las nuevas tecnologías, que permitían estudios más precisos sobre la estructura de estas teorías. A finales del siglo ya es un hecho la existencia del átomo.